Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 208 de tu cronomeditación, es el Yux L13. Bueno, para comenzar el día, como todos los días, vamos a pedir la guía que nos recita el mandato a la 1, a las 2, a las 3. L13. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, perduro con el fin de embellecer trascendiendo el arte. Sello el almacén de la elegancia con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder del libre albedrío. Muy bien, nos está guiando I3, el libre albedrío es el poder de la letra I o el sello número 12. I, sello número 12 es lo mismo. Y L es el sello número 8. Estamos madurando el almacén. Por eso dice sello el almacén de la elegancia, porque la elegancia es el poder de la letra L. Así que estamos en un espléndido día. Básicamente podríamos sintetizar como es el día en que el arte perdurará, embelleciendo, embelleciendo. ¿Y cómo polarizo con el fin de embellecer? No, perduro con el fin de embellecer, trascendiendo el arte. Entonces, trascendiendo es haciendo que eso que vamos a trascender, el arte, perdure, básicamente. Trascendiendo el arte. De esa manera va a perdurar aquello que con el arte habremos realizado durante el día de hoy. Y lo más importante en este aprendizaje del conocimiento cronocrático es que con el arte estamos desarrollando nuestra relación energética con el mundo. El mundo no es más que una obra de arte planetaria que tenemos confeccionada dentro nuestro y recreamos sensorialmente en cada instante presente. Entonces, en cada instante presente, el telar de la existencia se acentúa en uno de los yux para realizar con ese yux la energización del mundo en nuestros sentidos. El día de hoy lo está haciendo con el Yux L13 y eso quiere decir que sello el almacén de la elegancia con el tono rítmico de la presencia. Así que es un día donde el arte que vamos a estar trascendiendo lo tenemos a la vista de nuestros ojos. Estamos ante la presencia del arte hoy más que nunca, porque el Yux que se está aplicando para la factorización de energía de nuestros sentidos para reproducir en nosotros el mundo, planeta Tierra, es L13. Y bueno, es un día de la existencia del tiempo, eso ya bien lo sabés, el tono 1, el tono 5, el tono 9 y el tono 13 son siempre del tiempo y el 1 y el 13 siempre son de color blanco. Se me vienen muchas cosas para decirte en relación a la letra L, el encantamiento mágico de nuestro planeta en el idioma inglés está creado justamente para embellecer nuestro mundo. La palabra Earth o Earth, nunca me sale, planeta Tierra en inglés, es to embellish art human, es para embellecer el arte humano, es una orden que se imparte a través del idioma pronunciando el nombre del planeta en el idioma inglés, para embellecer arte humano y art H, H, muy simple. Entonces también podemos jugar con las letras y las palabras y encontrarle hermoso significado a todas las cosas, ya que de eso se trata la desconstrucción. Cuando desconstruimos no es para afear, sino es para embellecer. Para afear ya tenemos el mal funcionamiento de nuestras estructuras psicológicas atrapadas en un sistema de frecuencias erráticas que hace que
suframos por esas frecuencias, las resonancias, los sonidos no se desarrollan de la manera que deberían desarrollarse, sino están completamente desajustados. Eso nos provoca disonancias magnéticas y eso hace que nuestras mentes no logren pensar como deberían pensar realmente. Entonces nos enojamos por tonterías, competimos, chocamos, nos bloqueamos, etcétera. Ya todo lo que sabes de planeta Tierra, y si no lo sabes, bueno, te lo estoy sintetizando. En el idioma español, a diferencia del idioma inglés, más que nada porque el Holon, donde está ubicado el idioma español, España, donde surgió el idioma español, es el Holon de la letra L. Y en ese lugar es donde se desarrolla la inteligencia de la humanidad, básicamente. Entonces es como el idioma más inteligente. Y en este idioma la misión fundamental ha sido recordarnos de que estamos en un planeta basado en el error. Entonces se llama Tierra, por tierra. Es más, esto mismo lo tenemos en otros países que también son de idiomas latín, como por ejemplo Italia, Francia, Portugal. En esos países se llama terra el mundo. Terra. Es como un recuerdo implícito donde la letra T está errando. Mientras que en el idioma español te dice que es por ti o es para ti que erra. ¿Quién? La T que te entierra la tierra y te entierra. Es un juego de palabras que nos lleva primero a la fascinación de, wow, mira qué divertido, las palabritas cómo están unidas, tienen armonía, tienen un ritmo, parece un verso, parece un poema. Pero detrás de todo eso hay una verdad que fue encubierta a través del idioma para que en algún momento alguien lo descifrara y se lo explicara al resto de la gente, para que entendiesen de que el mundo planeta Tierra no fue creado hace miles de millones de años, sino que fue creado al nacimiento del cuerpo raíz. Y en ese preciso momento, cuando entró en funcionamiento la chispa vital creando esta creación actual, todos los seres que creen estar vivos desde antes del nacimiento del cuerpo raíz, eh, se les inseminó sus almas con memorias de un mundo. Y el mundo no es más que una lectura de datos de una base de datos alojada en el cuerpo raíz. Es como el libro sobre el cual fundamentamos la realidad que experimentamos. Entonces, cuando estudiamos los idiomas cronocráticamente, no solo nos damos cuenta de eso, sino que la verdad se hace evidente, tan evidente que hasta llega a ser obvia y llegamos a un estado de conciencia en que realmente no podemos creer que todo el resto de la gente no lo entienda, no lo sepa. Pero bueno, es lógico, ese primer descubrimiento de, de todos los mensajes encriptados que hay dentro de la conformación de los lenguajes tal como los usamos. Mientras estamos hablando, estamos diciendo 1.000 millones de otras cosas y todas esas cosas son del orden cronocrático y es para embellecer eso que estamos diciendo. Porque vuelvo a decirte, en este jueguito del libre albedrío, en donde cada uno hace lo que quiere, y que está fantástico que sea así porque esa libertad que tienen los otros también es la misma libertad que tiene el cuerpo raíz, entonces todos vivimos en una gran libertad de ser quienes creemos y quienes queremos ser. Es inevitable no errar si la frecuencia de tiempo que estamos aplicando para nuestras existencias es errática. Entonces, las dos claves para el embellecimiento del arte, mi querido humano, es aplicar el conocimiento cronocrático en la descifración de tu lenguaje, descifrar los mensajes que hay detrás de todo eso que estás leyendo, de todo eso que estás pensando y de todo eso que estás diciendo o escuchando o recibiendo por parte del mundo. Empezar a
a darte cuenta de cuáles son los atributos de las letras y los sellos que componen el universo, que no es más que un gran verso que se produce dentro tuyo en cada instante presente. Es como la armónica de la creación está creada con letras y números, y esa armonía de las letras y los números se aprende estudiando el conocimiento cronocrático. Así que en un día del arte tan importante como hoy, un día en donde es L13, donde llegamos a la finalización de la onda, también estamos finalizando el día de hoy la etapa amarilla, que es la etapa de la salida de datos dentro del telar de la existencia. Y mañana estamos ingresando en la matriz. Así que a partir de mañana, todo el conocimiento cronocrático que has aprendido en las 4 etapas anteriores, en la roja, la blanca, la azul y la amarilla del telar de la existencia, a partir de mañana, mi querido amigo, entramos en la magia de la matriz. Entramos en la etapa en donde todo ese conocimiento ya lo tenés enmatrizado. A partir de mañana vamos a trabajar sobre todo el conocimiento que en todas estas etapas se ha ido metiéndose dentro tuyo, almacenado dentro tuyo. Y a partir de mañana todo ese conocimiento lo vas a tener funcionando en tu toroide de energía, desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, y te va a ser mucho más fácil poder entender la magia de nuestra creación, de que solo somos un ser, de que solo somos un mundo, de que esta es la única creación, que nunca existió antes de la existencia de ese ser, y que ese ser es un ser humano y es uno de nosotros y se llama el cuerpo raíz. Así que mi querido, espero que toda esta información te sea útil. Lee el mandato de hoy cuantas veces lo necesites, recordátelo, aprendete bien los tonos y los sellos, ya que eso es fundamental para que puedas descifrar la realidad que estás experimentando y convertirla en una hermosa obra de arte planetario que sensorialmente te produzca satisfacción, gozo y placer, y que lo que vos des de tu amortiguación de energía hacia todo lo demás y todo lo demás hacia vos sea amor puro, ya que esa es la solución para salvar a nuestro mundo, el amor. Te quiero mucho, cuídate, hasta mañana.